Vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje, hermanos, que quedó pendiente el domingo pasado. Y vamos a continuar en el título, el servicio en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. No se confunda, no es el edificio, es la iglesia, nosotros, corporativamente, uno con los demás y todos juntos, hermanos, formamos la casa de Dios, todos juntos en armonía. Mire que este mensaje sirva para enfocarnos y enseñarnos verdaderamente cuál es la casa de Dios. Muy a menudo yo escucho, leo comentarios que cuando nos referimos a la casa de Dios, humanamente hablamos del edificio material, pero con estos mensajes, hermanos, yo quiero corregir esa idea tan distorsionada, porque en realidad la casa de Dios, hermanos, que es la iglesia, no se está refiriendo a un edificio, se está refiriendo a algo totalmente espiritual. Amén. Y es muy común a veces cuando se renueva las instalaciones donde la iglesia se reúne, donde se pinta, cuando se pinta el edificio donde la iglesia se reúne, cuando se adorna el edificio donde la iglesia se reúne, es muy común los comentarios: qué bonita quedó la casa de Dios. Y yo me pregunto, o a veces me quedo pensando, ¿en verdad es la casa de Dios? Amén. Porque tengo más de 35 años estudiando la Biblia. Y yo he descubierto, he aprendido, he visto que la casa de Dios es la iglesia. Y la Biblia dice que Dios no habita en casa hechas por manos humanas de hombre. Amén. Dios solamente habita en aquello que tiene su naturaleza. Y si Dios es espíritu, entonces la casa de Dios tiene que ser espiritual. Ahora, no por eso no vamos a tener respeto en este edificio, no por eso no vamos a tener orden. No, hermanos, aunque es un edificio, pero representativo, porque se reúne la iglesia, nosotros tenemos que tener respeto por este edificio. Nosotros tenemos que tener una actitud reverente para cuando venimos a este lugar a congregarnos. Ahora, yo les voy a enseñar algo en este texto, porque la Biblia dice que Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Pero ¿a qué se estaba refiriendo cuando dice que fue fiel a la casa, en toda la casa de Dios? ¿Cuál sería la casa de Dios para Moisés? ¿Qué era la casa de Dios para Moisés? ¿Qué se tomaba en el tiempo de Moisés? ¿A qué se le llamaba la casa de Dios? Vamos a entender el contexto. Y para esto tenemos que irnos al Éxodo. Pregunto, ¿en el tiempo del Éxodo había una casa de Dios construida? Entonces, ¿a qué se le llamaba casa de Dios? Al pueblo de Israel. Mire, a partir de aquí o de ahí podemos tomar un fundamento firme, que la casa de Dios no se refiere a un edificio material hecho por manos humanas. Porque en el tiempo de Moisés, mire que los 40 años de vida en el ministerio, en el servicio de Moisés, Moisés sirvió en el desierto. Y en el desierto, hermanos, iban de un lugar a otro, moviendo el campamento, llevándolo de un lugar a otro. 40 años de su vida, hermanos, ellos anduvieron en el desierto, moviendo el campamento de un lugar a otro. O sea que no era posible
que durante los 40 años, cuando Moisés anduvo en el desierto con aquella multitud de israelitas, no era posible que hubieran levantado un edificio material al cual se le llamara casa de Dios. No era posible. Amén. Porque no tenían un lugar fijo en el desierto. Los llevaban de un lado a otro, moviendo el campamento, dando vueltas, hermanos, en el desierto. O sea que no era posible que en el tiempo de Moisés estuviera un edificio al que se le llamara casa de Dios. Por esta razón, entonces, la casa de Dios, donde Moisés sirvió, donde Moisés fue fiel, no se estaba refiriendo a un edificio material, sino que se estaba refiriendo a algo totalmente corporativo, a las almas, al pueblo, a las personas. Ahora, esto es muy importante, hermanos, de entender, para que entendamos de qué se trata la iglesia como casa de Dios. Si la casa de Dios en el tiempo de Moisés no era un edificio material, entonces la casa de Dios que se está refiriendo aquí se refería al pueblo, se refería a la congregación, se refería a todas las tribus reunidas, se refería a todo el campamento de las tribus. Para Dios, todas las tribus reunidas, las 12 tribus, era su casa. Para Dios, todo el campamento de las 12 tribus representaba la casa de Dios. Para Moisés, la casa de Dios era la reunión de las tribus, el campamento reunido. Toda aquella multitud que se reunía para ofrecer sacrificios a Dios, ahí estaba la casa de Dios, donde el pueblo se reunía, donde el pueblo se juntaba, donde el pueblo, hermanos, acampaba y se reunía en armonía para adorar a Dios, para dar ofrendas a Dios, para sacrificar a Yahvé. Ahí se levantaba la casa de Dios. Ahí estaba presente la casa de Dios. O sea que la casa de Dios, hermano, por cuestión de agrupamiento, la casa de Dios era movible. Y aunque usted quizá no lo haya visto así, le voy a decir algo. La iglesia como casa de Dios no está fija en un solo lugar. Vamos a pensarlo. Vamos a meditar. La iglesia como casa de Dios no está fija en un solo lugar. Ahorita estamos aquí, pero los días sábados que nos vamos a predicar a la segunda, ahí está la casa de Dios. ¿Dónde se mueve la casa de Dios? A la segunda, evangelizando. Amén. En todo momento donde nos reunimos, puede ser en esta casa de oración, hablando materialmente, puede ser en un parque, puede ser en una calle, puede ser en un mercado. Cada vez que nos juntamos, ahí está presente la casa de Dios, porque la casa de Dios la formamos cada uno de nosotros. Dígale al que está a su lado, juntos, dígaselo, juntos en armonía formamos la casa de Dios. Dígale así, cada vez que nos reunimos formamos la casa de Dios. Cada vez que nos visitamos formamos la casa de Dios. Cada vez que estamos presentes formamos la casa de Dios. O sea que la verdadera naturaleza de la casa de Dios, que es la iglesia, es más que 4 paredes. Amén. La iglesia tiene una naturaleza totalmente espiritual. Ahora, ese texto me enseña que Moisés fue fiel en toda la casa
de Dios. Y si la casa de Dios era las tribus reunidas, entonces, ¿qué nos está enseñando ese texto? Que Moisés, hermanos, era muy atento. Moisés era diligente. Moisés era obediente. Moisés, como creyente, era fiel en servir. Cada vez que las tribus se reunían, el primero que andaba movido, por así decirlo, el que andaba activo, de una manera u otra, sirviendo, trabajando, colaborando, era Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque Moisés era líder. Y como líder, él tenía que ser el primero en servir. Amén. Entonces, si la iglesia es la casa de Dios, la iglesia requiere mantenimiento. ¿Se acuerdan del comentario del domingo pasado? La iglesia como casa de Dios requiere mantenimiento. Y ese mantenimiento, hermanos, es espiritual. Ese mantenimiento se da con una actitud participativa de cada uno de nosotros. El primer punto de este bosquejo es que la iglesia como casa de Dios se mantiene con el servicio fiel de todos los creyentes. Eso lo expliqué el domingo pasado. Ahora voy a explicar el segundo punto. La iglesia como casa de Dios se mantiene con el ejercicio responsable de los dones espirituales de todos los creyentes. Aquí vamos a entender cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo repartió dones a los creyentes. Amén. El propósito principal por el cual el Espíritu Santo reparte dones a todos los creyentes es para que los creyentes, con sus dones, usándolos como herramientas espirituales, puedan servir, contribuir a la edificación de la iglesia como casa de Dios. Mire que cuando los creyentes empiezan a servir, empiezan a trabajar, empiezan a participar en la iglesia usando sus dones, esa iglesia será poderosamente edificada. Mire, es importante, hermanos, que nosotros sirvamos a Dios con nuestros dones. Es importante que ocupemos los dones que Dios nos ha dado, porque por medio del don que cada uno de nosotros tenemos, la iglesia se mantiene firme como casa de Dios. Mire, aunque usted no lo sepa, todos los que estamos aquí, que ya hemos nacido de nuevo, tenemos dones. A lo mejor usted no los ha descubierto. A lo mejor usted ni sepa qué clase de don tiene. Pero por la palabra vamos a comprobar en esta tarde que el Espíritu Santo repartió dones a todos. Y que nuestra responsabilidad es usar esos dones para que la iglesia se mantenga fuerte, firme, sólida, viva por medio de los dones. Vamos a mirar 1 Corintios 12:1, por favor. Hoy hay mucha ignorancia acerca de los dones. Hay congregaciones, hermanos, donde no se les enseña nada de los dones. Hay creyentes que no saben nada de los dones del Espíritu. Pero mire lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo estaba muy preocupado. El apóstol Pablo estaba interesado que todos los creyentes conocieran acerca de los dones.
Qué peligroso es cuando los creyentes ignoran todo lo relacionado con los dones. Una iglesia que ignora los dones, una iglesia que pasa por alto los dones, peor aún, una iglesia que no cree en los dones. Me pregunto, ¿cómo será edificada como casa de Dios? Si los dones son herramientas espirituales. Mire, para construir una casa, para edificar una casa, materialmente, ¿qué herramientas se necesitan? Una pala, un pico, una cuchara, la cinta de medir, el material. Se necesitan varias herramientas, porque sin esas herramientas no se puede edificar una casa, no se puede construir una casa. En lo espiritual, los dones, hermanos, vienen siendo como la cuchara, como la pala, como el martillo, como los clavos, como las pinzas. Todo lo que se ocupa para la edificación de una casa, hermanos, es una enseñanza que en lo espiritual, la iglesia, para que se edifique espiritualmente como casa de Dios, ocupa los dones. Por eso al apóstol Pablo, él, hermanos, como perito arquitecto de la edificación de la iglesia como casa de Dios, para él era muy importante que los creyentes conocieran los dones, porque los dones son herramientas espirituales que Dios pone en la mano, por así decirlo, en la mano de cada uno de nosotros. Mire, Dios a mí me ha dado un don, lo he desarrollado. Y por medio del don de la enseñanza, yo tengo el don de la enseñanza, hermanos, Dios me dio el don de la enseñanza y he desarrollado ese don de la enseñanza. He agarrado habilidad en el don de la enseñanza. Muchos años enseñando, ya más de 15 años enseñando. Y por medio del don de la enseñanza, yo edifico espiritualmente a la iglesia. Amén. Porque ese es el propósito de los dones. Vamos a mirar otra cita, Primera de Pedro 4:10, y vamos a comprobar con la palabra cómo los dones son necesarios para la edificación de la iglesia como casa de Dios. Una iglesia que usa los dones, hermanos, será una iglesia poderosamente edificada. Y mire, a mí me interesa que usted sirva con los dones. A mí me interesa que usted empiece a servir aquí en la congregación con los dones que Dios les ha dado, porque con sus dones usted me edifica a mí. Sirviendo con sus dones, usted me edifica a mí, usted edifica a la iglesia y todos juntos nos edificamos por medio del servicio, ocupando los dones espirituales. Mire lo que dice ese texto. Cada uno según el don que ha recibido. O sea que por lo menos cada uno de los creyentes que ya nacieron de nuevo espiritualmente, cada uno de los creyentes que ya fueron regenerados, por lo menos ha recibido un don del Espíritu. Amén. Por lo menos ya tenemos un don. Cada uno dice, cada uno según el don que ha recibido. Ahora, si ya tienes ese don, ¿con qué propósito se te dio ese don? Ahí está el propósito. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, ocúpelo, utilícelo para servir a los otros. La palabra ministrar, hermanos, significa servir, poner al servicio. Por eso es importante que usted le pida a Dios y le diga a Dios: Señor, muéstrame
¿Cuál es el don que yo tengo? Señor, permite que se manifieste el don que tú me has dado. ¿Cuántos creen que el Señor les ha dado dones? ¿Cuántos creen que por lo menos un don del Espíritu Santo ya está en usted? Bueno, órale a Dios que le muestre cuál es ese don. Ore a Dios y dígale: Señor, dame a saber cuál es el don que tú me has dado. Porque qué bonito es cuando aprendemos a servir por medio del don que hemos recibido. Aquí tenemos el propósito por el cual Dios da dones a los creyentes. Cada uno ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, dígale que está a su lado: los dones son para servir. Si tienes don, ¿qué esperas para servir? Deja de estar de oquis. Deja de estar sin hacer nada. Amén. Dile: ocupa el don que Dios te dio. Dile: edifícame con el don que tú tienes. Dígaselo. Hermano, esa es la responsabilidad. Mire, en las iglesias no todos los creyentes están sirviendo con el don que Dios les ha dado. En las congregaciones no todos los creyentes están usando los dones que Dios puso en ellos. Muchos solamente están de oquis y algunos los dones los tienen enterrados llenos de polvo porque no los están usando. Y bueno, en parte porque quizá algunos no saben todavía cuál fue el don que Dios les ha dado. Vamos a seguir adelante. 1 Corintios 7:7. Estamos mirando bíblicamente cómo los dones son necesarios para la edificación de la iglesia como casa de Dios. En palabras del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos enseña: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Mire qué tremendo. ¿Quién pudiera decir esas palabras? Yo quisiera que todos fueran como yo. Oiga, Pablo se estaba poniendo como ejemplo. Y tenía la autoridad moral para decir: quisiera que todos fueran como soy yo. ¿Quién de nosotros pudiera tener esa autoridad moral para decir: cómo me gustaría que fueran como yo? Amén. Se requiere un compromiso fuerte con Dios. Porque si eres irresponsable, no andes pidiendo que la gente sea como tú. Si eres impuntual, no andes pidiendo que la gente sea como tú. Amén. Pero Pablo sí tenía la autoridad moral por el compromiso que tenía con Dios y con la iglesia. Y él decía: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. El punto es que Pablo había recibido un don. De hecho, Pablo tenía muchos dones, porque los apóstoles fluyen en muchos dones. Amén. En una persona que tiene el ministerio apostólico, hermano, fluyen muchos dones. Y para Pablo, aún el que no deseara una mujer, el que no necesitara una mujer, era un don que había recibido de parte de Dios. Por eso ahí está diciendo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, sean libres, que pudieran servir a Dios con toda libertad, que se quedaran sin casar, por así decirlo. Hablando de que él tenía el don de la, hermanos, de continencia. Amén. Pero después dice: pero bueno, cada uno tiene su propio don. Entonces la enseñanza aquí es que todos los creyentes han recibido dones y que cada uno tiene que usar ese don conforme a la voluntad de Dios, buscando el bienestar de la iglesia. Amén. El que tiene el don de la enseñanza, porque que se enfoque en la enseñanza.
El que tiene el don de servir, que se enfoque en el servicio. El que tiene el don de dirigir, que se enfoque en la dirección. El que tiene el don, hermanos, para compartir, que se enfoque en organizar actividades para ayudar y compartir a los necesitados. Más adelante vamos a hablar de esos dones, porque hay muchos dones, hermanos, que la Biblia muestra y que cada uno de esos dones están repartidos en todos los creyentes y se nos dio para que juntos edifiquemos la iglesia como una casa espiritual para Dios. Amén. Entonces, los dones fueron dados para los creyentes, para la edificación y mantenimiento espiritual de la iglesia. Los dones son herramientas para servir en la iglesia. Los dones son capacidades espirituales para que la iglesia se edifique poderosamente. Vamos a mirar otro texto. 1 Corintios 1:7. Porque mire, dentro de los cristianos, dentro de los creyentes, hay una parte de la iglesia que dice que los dones ya no están vigentes. Eso es muy tremendo, hermanos. Hay una parte de los creyentes que creen que los dones ya no están operando, ya no están activos, ya no están presentes. Pero vamos a mirar qué dice la Biblia. Y vamos a aprender hasta dónde estarán vigentes los dones. Mire ese texto. De tal manera que nada os falte en ningún don. Mire, el apóstol Pablo le dio mucha importancia a los dones. Y Pablo decía, hermanos, quiero que no les falte ningún don. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? El deseo del apóstol Pablo era que todos los creyentes, primero, entendieran que tenían un don. Segundo, que entendieran la necesidad y la importancia de los dones para la edificación de la iglesia. Tercero, quería que todos los cristianos ocuparan el don y que estuvieran completos. Quería que todos los creyentes se cercioraran que todos tenían dones, que no había nadie que faltara de tener algún don. Por eso el apóstol Pablo dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. Pablo estaba diciendo, hermanos, ustedes están completos con todos los dones. ¿Y hasta cuándo se mantienen los dones vigentes? Ahí está. ¿Hasta cuándo se mantendrán los dones vigentes? Dice que no falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo cuando dice la manifestación del Señor Jesucristo? Está hablando de la venida, la segunda venida. O sea que Pablo estaba diciendo, hermanos, ustedes tienen todos los dones y quiero que no les falte ningún don. ¿Hasta cuándo, hermano Pablo? Hasta que venga el Señor Jesucristo por la iglesia. O sea que mientras la iglesia esté en la tierra, ocupará los dones. Y los dones estarán presentes. Y los dones estarán vigentes. Mientras Cristo no venga por la iglesia, entonces la iglesia ocupará los dones para que la iglesia se mantenga edificándose. Porque los dones edifican la iglesia. Mire, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Te está hablando de la segunda venida de Cristo. Los dones se mantienen vigentes mientras la iglesia esté en la tierra. Los dones estarán presentes en la iglesia. En el momento cuando la iglesia sea tomada de la tierra, hasta ahí los dones acabarán. Ya no se citarán las lenguas,
ya no se necesitará la profecía, ya no se ocuparán los demás dones que menciona la Biblia. Hasta ese momento. Vamos a ir al versículo 12. Primera de Corintios 14, 12. 14, 12. Primera de Corintios 14, 12. Está hablando de los dones. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Hermano, quiero despertar en ti el anhelo de decirle: Señor, quiero servirte con los dones. En las congregaciones es una minoría de los creyentes que han descubierto cuál es el don que han recibido de parte de Dios. ¿Se puede mirar la importancia de los dones y el propósito? Pablo no se oponía al uso de los dones en la iglesia. Nunca se opuso al uso de los dones en la iglesia. Animaba a los creyentes en las congregaciones. El apóstol Pablo los animaba, los instaba, los motivaba. Mire las palabras: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Pablo les decía: procuren abundar en esos dones. A Pablo le daba gusto que los creyentes, hermanos, sirvieran con los dones. Le daba gusto que los creyentes ocuparan los dones, porque por medio de los dones es la manera más correcta, es la manera más eficaz que tú puedes servirle a Dios de una manera muy poderosa, buscando la edificación de la iglesia. Así que no se te olvide que los dones son necesarios. Hermano, necesitamos los dones. Yo como pastor necesito que usted se ponga las pilas y que usted empiece a servirle a Dios con el don que Dios le ha dado. Mire qué bonito será, hermanos, que todos aprendamos a servir en la iglesia con los dones. Vamos a mirar otro texto donde la Biblia nos enseña un poco más acerca de los dones. Efesios 4:11. Vamos a leer desde el versículo 10. Mire lo que pasó. ¿A partir de cuándo los dones son dados a la iglesia? Déjeme buscar exactamente el versículo donde dice: subió y dio dones a los hombres. Versículo 8, 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto. Ahí tenemos otra razón de la ascensión del Señor Jesucristo. Resurrección, ascensión. Cuando Él sube a la eternidad, ya resucitado y glorificado, lo segundo es impartir dones a los hombres. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. Y el que descendió, que es Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y subiendo, ascendiendo, lo primero que hace es regalar dones a la iglesia.
Y aunque usted no lo crea, los ministerios son regalos que Dios pone en la iglesia. Son dones que Dios pone en la iglesia para que la iglesia se edifique. Versículo 12. Y ahí tenemos los dones del Hijo. Porque mire, el Padre tiene sus dones, el Hijo tiene sus dones y el Espíritu Santo tiene sus dones. Y ahí se habla de los dones del Hijo. Jesucristo, el dueño de la iglesia, puso dones en la iglesia. Se le llaman dones de gobierno, que son los ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Dice en el original griego, pastor maestro, hablando de un solo ministerio. O sea que originalmente, hermanos, la escritura original se mencionan 4. Ahorita se enseña que son 5, pero el texto griego da a entender de que son 4. Amén. Los dones de ministerio, los dones de gobierno, los dones de administración. Imagínense qué sería de la iglesia, cómo hubiera funcionado la iglesia si no existieran apóstoles. ¿Qué pasaría con la iglesia si no hubieran profetas? ¿Qué pasaría con la iglesia si no hubieran evangelistas? ¿Cómo sería la condición de la iglesia si no hubieran pastores maestros? Tanto los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hermanos, son necesarios para la edificación de la iglesia, porque ellos van administrando, ellos van llevando el gobierno, la dirección, el buen funcionamiento de la iglesia como casa de Dios. Entonces los dones son necesarios. Amén. Y tienen que estar vigentes. ¿Ocupa la iglesia profetas? Bueno, algunos dicen que no hay. Pero si el profeta es un don, y si los dones estarán hasta la venida del Señor Jesucristo, entonces debe de haber profetas. ¿Ocupa la iglesia apóstoles? Claro que hay una distinción en los primeros apóstoles, son únicos. Pero yo creo que mientras la iglesia exista, claro que necesita de apóstoles. ¿Ocupa la iglesia evangelistas? Claro que ocupa evangelistas. ¿Ocupa la iglesia pastores y maestros? El problema es que creemos en la existencia de los evangelistas, creemos en la existencia de los pastores, pero mucho pueblo no cree en la existencia de los apóstoles y los profetas. Amén. En mi criterio, yo creo que sí existen verdaderos apóstoles, aunque también existen muchos mentirosos, impostores, pero yo creo que sí existen verdaderos apóstoles, sí existen verdaderos profetas, sí existen evangelistas, sí existen pastores, maestros, de los cuales yo soy uno. Amén. Y fuimos puestos en la iglesia para la edificación de la iglesia. Estos son los dones del Hijo. Pero también existen los dones del Espíritu. Y así como están vigentes los dones del Hijo, tienen que estar vigentes los dones del Espíritu, porque ambos son necesarios para la edificación de la iglesia. Vamos a mirar por favor ahora Romanos capítulo 12 versículo 6 y vamos a empezar a mirar los dones que fueron dados a la iglesia y que necesitamos empezar a usarlos, porque entre más usemos nuestros dones, hermanos, más nos edificamos. Romanos 12:6, de manera que, mire, teniendo diferentes dones, está hablando de la iglesia, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En la iglesia
hay creyentes a quien Dios les ha dado el don de profecía. ¿Y cómo va a fluir en el don de profecía? ¿O qué es lo que va a activar el don de profecía? La fe. Pero si tú no crees que Dios no habla en este tiempo, aunque tengas el don de profecía, si tú no crees que Dios tenga el poder para usarte, para hablar, pues no va a fluir el don de profecía. Mire, hay gente que puede tener el don de profecía, pero como son incrédulos, no se va a manifestar el don de profecía. Si yo tengo el don de profecía, ¿cómo puede activarse ese don? ¿Cómo puede manifestarse ese don? Creyendo. Yo tengo que creer que Dios sigue hablando. Amén. Yo tengo que creer que lo que estoy recibiendo es de parte de Dios. Hay creyentes en la iglesia que Dios les da mensajes, que Dios les muestra algo, que Dios les habla por sueño, que Dios les habla por una visión, pero como no les alcanza la fe, se quedan pensando, ¿será de Dios o será del diablo? Amén. Y al final de cuentas terminan creyendo que fue el diablo y ya, se quedan callados y no dicen nada. ¿Y qué es lo que hacen? Con su incredulidad están enterrando el don. Amén. ¿Qué otro don aparece ahí? Vamos a seguir leyendo 7. O si de servicio. Ese es un don, hermanos. No todos los creyentes tienen el don de servicio. Hay algunos que no les gusta servir, aunque es compromiso de todos, porque todos fuimos llamados a servir. Pero hay creyentes que se les da, hermanos. Les encanta servir. Mire, en las convivencias que tenemos, yo creo que lo más correcto, que los que reparten comida, los que andan limpiando las mesas, los que andan repartiendo la bebida, los que andan, a esos deberíamos de poner a los que tienen el don de servicio. ¿Quiénes deberían de estar en el diaconado de una iglesia? Los que tienen el don de servicio. Amén. Porque si no tenemos el don de servicio, no podemos edificar la iglesia. El que tiene el don de servicio, que se ponga a servir, porque con su servicio edifica la iglesia. El que tiene el don de la enseñanza, ahí tenemos un tercer don, el que enseña en la enseñanza. Amén. Si tiene el don de la enseñanza, dedíquese a la enseñanza. ¿Qué va a andar haciendo acá dentro de la música si no tiene ese don para eso? No fue arropado para eso. El que enseña a la enseñanza, se da cuenta que sí deben de estar presentes, son necesarios, hermano. Es necesidad que los dones estén vigentes. Yo no entiendo por qué muchos creyentes dicen que los dones ya no están presentes. Pregunto, ¿a poco la iglesia no necesita el don de servicio? ¿A poco en la iglesia no se necesita el don de la enseñanza? Claro que la iglesia necesita el don de la enseñanza. Vamos a leer el versículo 8. Encontramos otro cuarto don. El que exhorta. Oiga, mi hermano, hasta eso es un don. ¿Cuáles son esos hermanos? Aquellos hermanos que siempre en la iglesia nos están dando carrilla. Aquellos hermanos que siempre nos están exhortando. Mire que se da cuenta que a lo mejor en mí hay varios dones. Amén. Aquel que los anda exhortando, hermano, ¿por qué no llegó a tiempo? Hermano, ¿por qué no estuvo presente? Hermano, hoy no estuvo en la iglesia. Hermano, mire que vamos a hacer esto. Hermano, mire que vamos a hacer aquello. Aquellos que la iglesia nos andan dando carrilla tienen el don de la exhortación. Amén. La exhortación es un don. El que reparte, ese es otro don. Aquel que tiene la capacidad para dar, que lo haga con liberalidad.
Otro don, el que preside, el que dirige. Mire, cuando yo tomé la iglesia en el 2003, yo me di cuenta que la iglesia, aquí en la iglesia, los que están aquí, que estuvieron cuando yo vine aquí a la iglesia, yo me di cuenta que la iglesia no estaba sirviendo conforme a los dones. Había hermanitos que predicaban que no tenían el don de la enseñanza. Había hermanitos que se subían a cantar que no tenían la gracia para eso. Y yo le estuve orando mucho tiempo al Señor. Señor, no podemos seguir así. ¿Se da cuenta por qué de unos años para acá, hermanos, no todos predican, no todos cantan, no todos tocan? Porque yo me empecé a buscar, a descubrir, bueno, si este tiene el don de la enseñanza, lo voy a poner en la enseñanza. Si este tiene el don para dirigir, bueno, pues vamos a ponerlo que dirija. Ahí la palabra preside significa dirigir. Y hasta para dirigir la alabanza se necesita tener el don, se necesita tener la gracia. Porque si no tenemos el don, si no tenemos la gracia, en lugar de edificar la iglesia, vamos a decir un montón de loqueras. Y no van a edificar la iglesia. Yo sé que todavía falta perfeccionar muchas áreas aquí. Por eso les comparto esto, hermano, de que cuán importante es entender qué don tenemos. Porque si estamos participando en una área donde no tenemos el don, hermano, no va a funcionar. Si nos involucramos en una área donde no tenemos el don para hacerlo, hermano, no va a funcionar. Y aquí lo que debemos de buscar es que la iglesia se edifique. No tanto exhibir el talento, no tanto exhibir la voz, no tanto exhibir la destreza que tengo para tocar, no tanto exhibir la habilidad que tengo para hablar, porque pudiera ser que yo hable mucho y eso no significa que esté edificando la iglesia. Amén. Entonces los dones se necesitan para edificar la iglesia. ¿Qué buscamos con los dones? Que todos nos edifiquemos. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. ¿Cuántos dones se mencionan aquí? Usted puede hacer la lista en su casa. Aquí encontramos dones para la vida práctica de la iglesia. En Corintios, 1 Corintios capítulo 12 del versículo 8, encontramos dones en un aspecto más espiritual que también son necesarios y que también necesitamos que esos dones estén presentes en la iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios 12 versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí encontramos un don. ¿La iglesia ocupará el don de palabra de sabiduría? Sí, hermanos. Claro que necesitamos ese don. Nosotros los pastores necesitamos ese don. Los diáconos necesitan ese don. Los que están al frente de una congregación, los líderes, los consejeros, hermanos, los diáconos, los ministros, los colaboradores, los que son la directiva en una congregación, necesitan ese don, hermanos. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con problemas difíciles. Mire, mi hermano, a mí me pasa esto, que me ha tocado que a veces vienen hermanitos con problemas en el matrimonio. Y me ha tocado ver toda clase de problemas en el matrimonio. Y yo lo que hago es, bueno, siéntense, a ver, los escucho. Y cuando me están diciendo los problemas que tienen, hermano, yo acá en mi pensamiento, Dios mío, ¿qué les digo? Señor amado, pero ¿qué les aconsejo? Y yo no les digo nada, yo estoy platicando con Dios, escuchándolos y platicando con Dios. Hermanos, y cuando yo los estoy escuchando
Y por otro lado estoy con el Señor. Señor, ayúdame a aconsejarle, Señor. Dame un buen consejo, Señor. Dame la palabra, dame la sabiduría para darles una solución, para ayudarlos a solucionar ese problema. Ahí es donde entra la palabra, el don de la palabra de sabiduría. Amén. Y lo voy a decir para la gloria de Dios. Hemos tenido casos de matrimonios aquí, hermanos, que por alguna razón estuvieron a punto de destruirse, pero para la gloria de Dios los hemos restaurado y aquí están todavía. De alguna manera funcionó el consejo. Amén. De alguna manera Dios actuó ahí, dándome la sabiduría frente al problema del matrimonio que traían. Otro don que es importante para la iglesia es la palabra de ciencia. Poco se miran esos dones, hermanos. Aquí en la iglesia no se miran esas manifestaciones de esos dones. Ahora, ¿por qué no se miran esas manifestaciones? Porque hay que meternos con Dios. Hay que cultivar una relación firme con Dios. Según el mismo Espíritu, versículo 9. A otro fe. La fe como don. A otro los dones de sanidades. Oiga, en la iglesia cómo llegan personas enfermas. ¿A poco los creyentes de la iglesia no se enferman? Y si los creyentes nos enfermamos, entonces ocupamos de los dones de sanidades, ¿no que no existen? ¿O no que ya no están vigentes? Mientras haya enfermedad dentro de la iglesia, creyentes enfermos, gente que venga del mundo enferma, la iglesia necesita de los dones. El don de, después de sanidades, en el versículo 10 se mencionan otros dones. A otro el hacer milagros. Hay gente que Dios ha puesto en la iglesia con esos dones. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todos esos dones están presentes y vigentes. No se miran porque los creyentes andan más en su carne que en el espíritu. Esa es la razón. Amén. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a terminar hasta el versículo 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Y ya voy a estar terminando. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ocupamos los dones? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Usarlos. Hermanos, yo ocupo que ustedes se conviertan en personas espirituales y que empiecen a usar los dones. Ya quedamos que existen dones en la iglesia. ¿No te gustaría decirle al Señor en esta tarde: Señor, ayúdame a descubrir el don que tú me has dado? ¿Por qué no le dices al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quiero saber, muéstrame el don que tú has puesto en mí? Ponte de pie, vamos a platicar con el Señor.